Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera de las clases magistrales de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Continuamos analizando el proceso de escritura y tras ver en el tema 2 la fase de preparación, ahora vamos a enfrentarnos a propiamente la elaboración o redacción del texto. Una parte en la que distinguimos 6 grandes elementos. Si bien en esta clase magistral nos vamos a centrar especialmente en 3, esas 6 partes que distinguimos serían, o elementos, los párrafos, las palabras, las frases, la puntuación, el uso de los elementos retóricos y la presentación del texto. Bueno, con estos dos últimos, los elementos retóricos y la presentación del texto, junto con el párrafo, son con los que vamos a conformar esta clase magistral. En cuanto al párrafo, pues en primer lugar hay que comentar que se trata de una unidad de contenido clave para su estructura. Lo estructura, desarrolla un tema, es decir, esa es una primera definición o elemento muy concreto. Cada párrafo, en principio, debe corresponder a una unidad temática para una correcta comprensión de nuestro texto. Y el párrafo, al mismo tiempo, de cara al lector, tiene dos valores muy importantes. De acuerdo a lo dicho anteriormente, a ese desarrollo de un tema, es evidente que tiene valor significativo, pero también tiene valor gráfico. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cuando estamos viendo la página de un libro, pues la propia división en párrafos ya nos da una idea muy clara de su estructura. Un párrafo, por lo demás, pues bueno, tiene su entrada inicial, su desarrollo y su conclusión, y luego lo que se llaman los marcadores textuales, los enlaces, pero sobre todo en un párrafo que es importante, pues como en tantas otras cosas en la vida y también en la escritura, el principio y el final, para captar la atención y para rematar bien. Sin embargo, hay una serie de errores muy comunes a la hora de hacer párrafos que Cassani señala en su libro y que son pues fenómenos que hay que tratar de evitar a toda costa a la hora de redactar un texto. En primer lugar, los desequilibrios. ¿De qué hablamos con los desequilibrios? Pues de esa mezcla un tanto, diríamos, anárquica entre los párrafos muy largos y muy cortos, que ni visualmente favorece al texto, pero tampoco lo hace significativamente, desde el punto de vista del significado. ¿A qué me refiero más concretamente? Pues esos textos que vemos en los que tenemos un párrafo de 20-25 líneas que nos ocupa casi toda la página, después tenemos uno de línea y media, después otro de 20, eso suele desconcertar un poco al lector y, bueno, salvo que las circunstancias obliguen a ello y en momentos muy concretos, es adecuado evitarlo. Como también es adecuado evitar las repeticiones y los desórdenes. ¿De qué hablamos aquí? Pues de separar ideas, de que un párrafo, en definitiva, no esté correctamente escrito desde el punto de vista de la sintaxis, de la propia semántica, es decir, que no se entienda nada bien y que se separen partes que deberían ir juntas. La estructura del párrafo debe ser muy concreta, con ese inicio, ese desarrollo y ese final, y a veces cuando cambiamos lo que es el orden natural de las cosas, lo único que conseguimos es confundir al lector. Luego hay 3 fenómenos muy concretos a los que Cassani también les da una denominación muy exacta. Párrafos-frase. Pues esto, por el propio nombre, se entiende muy bien lo que queremos decir. Un párrafo que no tiene ni un punto y seguido y que consta de una sola frase. Si el párrafo es medianamente extenso, de 100-150 palabras, pues eso hará que para el lector sea tremendamente difícil entenderlo. Es decir, cuando llegue a la tercera o a la cuarta línea ya no va a saber muy bien lo que está diciendo el escritor. Algo muy parecido es lo que se llama párrafo lata, que hablamos, ¿de qué estamos hablando en este caso? De un párrafo que ocupa toda la página del texto. De un lector toma un libro y ve un párrafo que, bueno, coge una página, mejor dicho, y empieza el texto por el final, no hay ni un punto y aparte, y llega hasta la conclusión, y al final, pues seguramente también opte por dejarlo, o al menos estaremos dándole una invitación para que haga eso. Y, por último, los párrafos escondidos. Son párrafos, bueno, en los que el contenido está más o menos claro, pero luego visualmente, por lo que sea, porque son muy cortos, porque cumplen algunos de los fenómenos descritos anteriormente, pues tampoco llegan al lector y, en definitiva, pues estamos dificultando que comprenda su estructura. Bueno, este es el párrafo, uno de los elementos que estudiamos en este tema, pero también
muy importante junto a los párrafos, las frases, las palabras, los signos de puntuación, los elementos retóricos. Si se puede decir que todos los elementos de los que hemos hablado antes, párrafos, frases, palabras, puntuación, marcan la diferencia entre que un texto esté bien o mal escrito, correcta o incorrectamente, el siguiente paso ya es alcanzar una redacción óptima, que captemos la atención. Pensemos en que hoy en día nos llegan a diario textos de todo tipo, a través de la publicidad, de la televisión, del periódico, de internet, y que ya llega un momento en el que uno pues quiere ser selectivo y escoge muy bien lo que quiere leer. Pues para que nuestro texto llegue al lector, ya hoy en día no solo es exigible que esté bien escrito, sino que incluso sea atractivo y le llegue, capte su atención de alguna manera. Eso se consigue básicamente con los elementos retóricos. En el libro, en el manual de la asignatura, se describen muchos de ellos, hay un número enorme, pero aquí lo que vamos a describir son una serie de principios generales, de acuerdo a los cuales deben usarse, porque claro, los elementos retóricos tampoco conviene emplearlos sin ton ni son, porque podemos pensar en un primer momento que nuestro texto sea más atractivo cuando, sin embargo, lo que estemos consiguiendo es que el lector ya llegue a un momento que tampoco entienda muy bien lo que se le dice. ¿Qué tipo de elementos o principios generales deben regir el empleo de los elementos retóricos? Pues bueno, en primer lugar, el punto de vista. ¿Qué estamos queriendo decir con el punto de vista? Pues bueno, distinguimos entre expresión y comunicación. Si recordamos, volvemos atrás al tema 1, la comunicación era un proceso bidireccional, pues se trata de llegar al lector, no solo de expresar cosas, sino de captar propiamente su atención. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos situarnos de manera figurada, vamos a decir, en el punto de vista del lector? Pues bueno, utilizando su lenguaje, tratando a la hora de utilizar ejemplos o anécdotas que sean conocidos por él. Eso lógicamente exige que en la medida de lo posible, lógicamente, conozcamos la naturaleza de ese lector que vamos a tener. Al mismo tiempo, siempre la concreción es un elemento muy recomendable en los textos. Con la concreción nos estamos refiriendo a que a la hora de poner, por ejemplo, esas anécdotas, esos casos concretos, seamos, valga la redundancia, muy concretos y evitando la abstracción, porque ese tipo de textos siempre llega también al lector de manera más fácil. Lo mismo ocurre con la personalización. El tono personal, que frente al tono neutro que nos puede dar, por ejemplo, el uso de perífrasis, de construcciones pasivas, pues también va a llegar más directamente al lector. Casani habla de un cuarto elemento que es la prosa coloreada. Con esto hablamos de recursos muy concretos, de la ironía, del humor, también, como antes decíamos, sin usarlos en exceso, pero un cierto toque de ello en nuestro texto, que aparezca de vez en cuando, pues lo que hace es que sea más agradable, vamos a decir, de leer. Y por último, la diferencia entre decir y mostrar. Siempre lo que tenemos que entender es que nuestro texto alcance el segundo nivel, el de mostrar, es decir, que nuestro texto, en lo más posible, se acerque a una imagen, que nuestro texto sea muy gráfico, que empleemos todo lo anterior, que demos detalles, que utilicemos estilo directo hasta que consigamos que el lector prácticamente vea en su imagen lo que estamos describiendo. De hecho, esa es la clave del éxito de muchas de las novelas más vendidas en los últimos años. Pues bueno, por último, la presentación del texto. Una vez que hemos escrito nuestro texto, no debemos pasar por alto para nada la presentación, la imagen que damos de él, porque un lector puede llegar atraído a leer nuestro texto por lo que ha habido de él y está convencido de ello, pero puede también encontrarse ante él y decir, ¿lo leo o no lo leo? Si el texto visualmente es atractivo, está bien presentado, será más fácil que lo lea. Para ello, ¿qué debemos hacer? Algunas posibles reglas que debemos seguir. En primer lugar, no escatimar con los márgenes, que no parezca que nos falta hoja. Si tenemos que emplear unas hojas más, no importa, pero que los márgenes sean generosos. Del mismo modo, utilizamos interlineado entre párrafos o sangrado, pero no las dos cosas a la vez, porque tampoco es muy correcto. Vamos a utilizar un criterio o dos. Vamos a tomar como norma que sean excluyentes. Al mismo tiempo, lo que se llaman
identificadores de páginas, es decir, que nuestras páginas lleven algo tan concreto como autor, título, bueno, como ocurre en esta presentación, en la cual en la parte superior podéis ver en qué asignatura y en qué tema estamos, porque, como digo, a veces uno se enfrenta a tantos textos que ya no sabe muy bien dónde se encuentra. Y por último, títulos cortos. Son mucho más atractivos. Es verdad que podemos recurrir a títulos de 4 o 5 líneas, 40, 50 palabras, pero normalmente para captar la atención es más recomendable optar por el título corto. Pues hasta aquí esta tercera lección, esta tercera clase magistral de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Espero que haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias.